significa gente despierta, que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. No tenemos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. 8:02 de la mañana, viernes 28 de agosto. Don Luciano Cruzcoque, don Rafael Gumucio. ¿Cómo estamos? Muy ¿Cómo le ha bien. ido? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo? Está todo tranquilo. Muy bien, pacificación. No pasa. No, perdón, dije la palabra que no había que decir. Eso no hay que decir. Claro. Pues está todo el mundo muy sensible con ese muy asunto. sensible. Y me parece que está bien que lo estén. La máxima será, la mínima será de 11 y la máxima será de 22 grados. Estamos en esta especie de pequeña primavera que dura esta semana. ¿Pero tú ayer viviste un día primaveral? No, tenía No frío. necesariamente, yo tampoco. Tenía frío, pero se supone que la Además, temperatura... primaveral, digamos, en la calle no tenía mucho. Salvo esas fiestas de la primavera antigua en que uno salía en camiones y los adornaban, ¿te acuerdas? Y la fiesta de la primavera. Esa sería la única similitud que podría tener con la antigua primavera. Fue un día intensísimo el de ayer, lo vamos a comentar aquí en Desde Cero. Es San Agustín, uno de los doctores de la iglesia, sí que es santo. los padres de la iglesia, sí, que se convirtió al catolicismo después de que su mamá lo obligó. Y uno de los grandes autores del catolicismo, generalmente de la literatura, autor de las Confesiones y de la Ciudad de Dios. Así que feliz santo a todos los agustines. Vamos con los titulares en este último viernes de agosto. Los camioneros llegaron a La Moneda luego de que el gobierno dejara sin efecto esa famosa resolución que impedía su ingreso. El documento fue firmado por la Seremi de Transporte, por el Seremi Matías Salazar. Esto fue lo que provocó congestión vehicular en la Ruta 5 y 68 de hasta 10 kilómetros. Finalmente, los dirigentes llegaron a Palacio de Gobierno 10 horas después, con 6 máquinas quemadas y fueron recibidos por el ministro del Interior, don Jorge Burgos. Esto es como la información fría. Vamos a conversar de lo que sucedió ayer. Y debido a lo anterior, diputados de la UDI presentaron una acusación constitucional contra el intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, para que sea destituido de su cargo. El diputado Gustavo Osbun expresó que la autoridad infringió la libertad de expresión y de movilizarse de los camioneros. Además, aseguraron que la intendencia en varias ocasiones ha autorizado movilizaciones por distintos motivos. Perdón, es otro tema al que hay que... Sí, el tema educacional. No. El tema de la autorización. Hay hace mucho tiempo un decreto que impide la movilización de camiones al interior del centro. Por tanto, el derecho a manifestarse con el derecho a meter camiones. Ahí hay un... Bueno, lo vamos a abordar luego. Por su parte, Sergio Vitar es la persona que va a integrar junto a otras 9 personas el Consejo Consultivo para la Reforma a la Educación Superior, esta instancia que es vista como un triunfo para la democracia cristiana. El ministro de Educación del gobierno de Ricardo Lagos, dirigente del PPD también, aseguró que hay que matizar la opinión de grupos que pretenden cambiarlo todo. Además, Fernanda Cris será la secretaria ejecutiva de la reforma y trabajará directamente con la ministra Adriana del Piano. Otra medida controvertida que también ha generado mucho ruido. Por su parte, la Confech pidió atrasar el inicio de la gratuidad y que sea parte del proyecto. Los estudiantes dicen no entender por qué el gobierno insiste en ingresar el cambio mediante la ley de presupuesto. Además, remarcaron que la ansiedad por cumplir el plazo autoimpuesto para 2016 no debe determinar los objetivos de la reforma. Y en el caso Basura, también fue noticia ayer, el juez Carlos Silva decretó las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional contra los alcaldes de Maipú, Cristian Vittori, y de Cerro Navia, Luis Plaza. Juan Carlos Silva, el magistrado, determinó que no se logró acreditar la asociación ilícita. La Fiscalía, por su parte, evalúa apelar a este fallo e insistió en la presunta participación de los imputados en los delitos investigados. A solo horas de que el gobierno presente las indicaciones al proyecto que pretende despenalizar el aborto en 3 causales que se tramita en el Congreso, el debate al interior de la democracia cristiana se polarizó luego de que la ex senadora Soledad Alvear y el ahora intendente de la Araucanía, Andrés Joanet, presentaron una indicación sustitutiva, me imagino que más que una solución sustitutiva al proyecto presentado por el gobierno. Efectivamente se dio a conocer ayer un documento que habrían redactado ambos antes de que Joanet fuera nombrado intendente.
Vamos con noticias a nivel internacional. La bolsa de Shanghái cerró este viernes con una fuerte alza por segundo día consecutivo. Tras el desplome bursátil de principios de semana, se confirma la tendencia alcista con una subida de 4.9%, lo que está alentada por las ganancias registradas en Wall Street. Y 2 nuevos naufragios en el Mediterráneo hacen temer la muerte de cientos de inmigrantes en la ciudad libia de Zuwara. La primera embarcación que alertó transportaba 50 pasajeros y en un segundo barco viajaban otras 400 personas, según cálculos de residentes y autoridades locales. Varias personas fueron detenidas en Hungría, acusadas de estar relacionadas con el transporte del camión en el que fueron encontrados muertos más de 70 inmigrantes en Austria. ¿Tuviste el porte del camión? No. Un camión 3/4, chico, 70 personas dentro, asfixia. En este vehículo con capacidad para 7.5 toneladas y de tipo frigorífico, fueron abandonados los cuerpos de los refugiados que habían salido de Budapest. O sea, supuestamente son traficantes de personas que están traficando, metiendo migrantes a lugares países donde no tienen permitida la entrada, y iban en un camión absolutamente apiñado, un camión frigorífico además, que es muy difícil de cerrar, y probablemente el chofer en algún minuto se debe haber visto en la posibilidad de que lo atraparan, se escapó y dejó a 70 personas ahí que se asfixiaron hasta la muerte. Son 70 personas en un camioncito pequeño, o sea, ha sido una muerte, no, y además en un frigorífico horrible. que además seguramente tiene mayor sello para poder... Exactamente, o sea, esa persona me recuerda a las cámaras de gas en su momento, personas que deben haber tratado de salir con toda su fuerza, imposible. Yo creo que y hay de todo. No tenemos el cálculo de la cantidad de noticias que uno, a la distancia, porque nosotros vivimos como que si tuviéramos un mundo propio. La cantidad de veces a la semana que leemos noticias de refugiados que mueren en los mares, en el mar Mediterráneo, sí, que mueren. El problema en Europa hoy día. Por eso, pero digo la cantidad, es el número de personas que van muriendo, ¿no? Así es. Y el presidente de Colombia, otra zona que está con alta tensión, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, llamaron a reunirse a los embajadores por la crisis fronteriza. Esto supone la medida diplomática más drástica desde que se decretase el cierre de parte de la frontera de ambos países el pasado 19 de agosto. Son 8:09 de la mañana de este viernes 28 de agosto. Sí. ¿Qué les pareció la jornada de ayer? A ver. ¿Cómo? Es que hay tantas aristas. Más que qué les pareció, no importa nuestra opinión. No, a mí yo solo tengo opinión porque no sé la verdad es que no sé bien el fondo de las reivindicaciones, no sé si son justas o injustas, algo escuché, tengo entendido por lo que sé que el conflicto del sur es muy complejo y lleno de aristas y de matices. Lo que no me gusta es que las cacerolas, luego los camioneros, no se pueden jugar con algunos símbolos, hay que tener mucho cuidado con los símbolos. Y no se puede andar diciendo que uno se arrepiente mucho de lo que hizo Manuel Contreras y encuentra muy malo lo que se hizo ahí y luego actuar exactamente igual o empezar a hacer una especie de fiesta kitsch, a hacer las cosas que se hacían antes del 73 y hacer la oposición como se hizo contra Allende. Por supuesto que hay muchas, las proporciones son muy distintas, es muy distinto este gobierno y es muy distinta la oposición. Pero hay un profundo regocijo en algunas personas que a mí me resulta muy peligroso y muy repugnante, digamos, voy a decir la verdad, en volver a la onda y decir, qué rico, voy a hacer lo que mi papá o mi abuelo o mi hermano grande hicieron y voy a andar con los camioneros, hasta el apellido del camionero es parecido al de Villarino, o sea... Villagrán. Villarín. O sea, hasta en ese detalle han escogido una onda kitsch y retro. Yo puedo ser que yo esté mal influenciado o que esté viviendo en el pasado, pero muchas personas más vivimos en el pasado y hay algo ahí que me resulta muy molesto. ¿Por qué los camioneros? ¿Por qué las cacerolas? ¿Por qué usan los mismos símbolos? ¿Por qué usan la misma forma, con el mismo nivel de odiosidad en algunos actores políticos? No estoy hablando de los camioneros mismos, sino de los que los rodea. El mismo nivel de las mismas ganas profundas de ver cómo se cae este gobierno sin que haya elecciones mediante, sin querer ganar las elecciones, como tampoco saben. Pero yo en eso quiero poner un matiz. Yo creo que efectivamente se produce una suerte de significación, pero creo que una significación bastante más espontánea que lo que planteas tú en términos de que cuando los gobiernos enervan ciertos conflictos y se llega a un momento en que socialmente se está generando cierta polarización, empiezan a suceder ciertos
ciertos efectos. ¿Por qué siempre los mismos? ¿Por qué siempre los mismos? Porque lo que sucede después, es que lo que sucede con la UP, es lo que sucede con la dictadura militar en sus últimos años. Es lo que sí, sin duda, pero esto no es una acá yo creo que hay gente que ha tratado de hacer parecer, ojalá la derecha tuviera el poder de movilización que realmente se vio ayer, pero esto no es un problema de que sea una protesta de izquierda, una protesta de derecha, pero sí, la centro derecha o la derecha últimamente no ha tenido esa capacidad de movilización. Por suerte nos estamos tratando de poner de acuerdo para sacar cosas. La derecha política, lo que quiero decir es que el gobierno ha manejado muy mal esto, ha enervado el conflicto en la Araucanía, la presidenta no ha ido nunca, tiene un intendente que además en un gesto que es deleznable y lo más traicionero que hay, se va tirando el mantel, echando la culpa al ministro Burgos, presenta a la hora nona un último proyecto de solución para la Araucanía que no fue capaz de implementar en 2 años yo quiero ordenar un poco todos los factores que se jugaban ayer, porque lo que sucedió ayer, mi impresión, es la cantidad de factores que se unían. Uno, el pasado, el recuerdo, lo que nos vuelve a instalar desde el caso que más hasta ahora de que el pasado resurge, el agua sube muy rápido. No estamos para nada lejos del recuerdo y de la transferencia de un pasado que pesó. Esos camiones camino a Santiago eran la imagen de octubre del año 72 para todos. Para muchos. Y implicaba una desestabilización política en el país que generó temor. Junto a eso, 2 bandos peleando en la Plaza de la Constitución, mapuches y el otro grupo de gente que se siente víctima de la violencia de la Araucanía. Pro mapuche, no son mapuches. Ahí yo quiero hacer una distinción porque los grupos violentos mapuches son muy pocos. También donde esa crispación también llegó a niveles, yo quiero poner las cosas como, no sé si se puede tratar de balancear, pero donde también ahí hubo escenas lamentables. El señor Jorge Luxinger es hijo de 2 personas a las que quemaron. Sí. Y ayer la imagen mostraban que estaba lleno de escupos. Yo no sé si eso corresponde. O sea, ese personaje tiene tanto derecho de salir a levantar su bandera, como los otros. Y eso, o sea, quiero ponerlo porque aquí el conflicto está entre la derecha, que serían en el fondo los golpistas, y los otros que serían los ineptos, que no saben gobernar, entre los mapuches y los camioneros, y las cosas son bastante más entramadas. El problema hoy es la trama. Es la trama de la simbología política que se está instalando. Yo creo que no hay 2 personas, y si uno se mete en la moneda, probablemente no hay 2 personas dentro de la moneda, y para que sea en el país, que no sepan que los equívocos que cometió el gobierno ayer, la torpe manera en que se condujo, la dureza con que despertó en la mañana señalando, en este caso en voz del subsecretario Mahmoud Alewi, a Santiago no entrarán, ese famoso decreto que sacaron entre gallo y medianoche, que era innecesario y que rigidizó las posturas, la presión de los camioneros que no se dejarlos detenidos una costura, para terminar echando todo atrás y haber perdido todo el día, dándole una visibilidad. Ingresar a Santiago en el horario prime. A las 9 de la noche. Cuando los noticieros estaban en su a full, y dándole una cobertura en vivo a los camioneros que yo creo que ellos jamás la pensaron. No, yo creo que aquí se cometió un error, creo que hubo mucha torpeza, creo que lo único bueno para rescatar al final en esto es que a la larga creo que fue la imposición de 2 miradas. Yo creo que efectivamente en un primer momento, y por experiencia probablemente, habiendo sido subsecretario de Interior Burgos, en ese sentido también me extraña, se impuso la mirada de Alewi y fue muy apoyado por Orrego. Y ya en la tarde yo creo que Burgos en algún minuto pateó la mesa y dijo, ¿sabéis qué? Entren estos gallos. Probablemente si la caravana entra a las 11 de la mañana, deja la carta, hubiera sido una noticia más y no hubiera sido el evento que se terminó hablando con transmisión en vivo permanentemente. Claro, pero eso es considerar, Luciano, y yo no sé, no tengo esa información. Eso es considerar que realmente el ministro Burgos tenía súper clara la película y el resto eran los torpes que no sabían cómo manejar el conflicto. Es decir, los restos serían el intendente, el subsecretario. Ahora creo que actuó bien. ¿A ti te parece que no? A mí me parece que sí. A la larga, si tuviéramos hoy día los camioneros en la angostura, estaríamos en un problema. En el cierre del día. Sí, probablemente no tenían otra opción, pero lo que yo creo que el costo de la torpeza y que tuvo política, que tuvo el gobierno durante todo el día, es tan alto el costo, es tan fuerte la imagen que instala en momentos en los cuales
O sea, el gobierno no está pasando por un mejor momento. Este no es un traspié ocasional. Sí, este es un traspié que se une a un deterioro de la imagen del gobierno presidencial. No sé si y todo el mundo mirando a Burgos a ver si Burgos se empodera o no se empodera. No sé si Entonces, no sé. Si 13 camiones valen más que 150.000 personas, o 100.000 personas, que es lo que hubo no en la manifestación, sino que la anterior, de estudiantes. Yo nunca he visto a los estudiantes que entran a la moneda a descargar cartas o a tratarlos. No, si todos los días se van a hacer la moneda. No, pero no, a Lewy los trató de delincuentes, digamos, a los que están en la Alameda. O sea, no sé, 13 camiones, no eran más que eso. Por lo mismo. Bueno, creo que políticamente una tontera no haberlos dejado pasar, no haber minimizado. Si ya sabíamos, si esto se estaba previsto, si se sabía que venían los camiones que se estaba hace una semana señalando por los medios que iban a recorrer cerca de 800 kilómetros para llegar a la moneda, tú lo que tratas de hacer es mediáticamente evitarte la mayor cantidad de costos, pero no comenzar una transmisión en vivo, además donde detienen a los camiones en precisamente un lugar que se llama Angostura, precisamente porque es un lugar donde no pueden pasar mucha gente junta. Entonces se creó además un taco de 10 kilómetros. Pero si no cabe duda que el único partido de oposición que existe ahora en Chile se llama gobierno, y el gobierno está totalmente con la oposición, es como el gobierno está con la oposición. O sea, trabaja para la oposición. No sé cómo. Si les pagara a la oposición por hacer lo que tienen que hacer. Yo no conozco ninguna oposición del mundo que lo haya hecho mejor que el gobierno. Hay otra cosa que yo pensaba ayer. Espérate, hay otra cosa que pensaba ayer, y es que cuando la calle se llena de simbolismos del pasado, que es lo que vimos ayer, camiones entrando camiones entrando a la ciudad. Sí, eso quiero decir. Sí. Caceroleos en algunas zonas de la capital, un gobierno debilucho y contradictorio. La oposición también debía, creo yo, políticamente, jugar un rol responsable. Y vi a varios subiéndose por el chorro, sintiendo que esta era la oportunidad genial de aparecer. Es malo sacarlo del gremio, primero. Claro. Segundo, aprovecharse políticamente. Ahora, en términos de los simbolismos, funciona mucho así. Recuerda que cuando nosotros vemos, marchas de la CUT, por ejemplo, o marchas de sindicatos relevantes, de partidos nuevos incluso, donde se hacen alusiones a banderas rojas con negras, al MIR, a encapuchados, hay una tendencia simbólica a mirar los signos del pasado, porque representan una suerte de épica. Por eso la aparición ayer, de banderas de patria y libertad, que no solo me parecen nefastas, pero son un signo de que es algo que vuelve permanentemente, porque esta es una época donde hay menos épica, donde hay menos lucha. Entonces esos símbolos se transforman en importantes. Pero estamos en una sociedad crispada. Yo creo que no hay dos personas que te digan estamos en una sociedad crispada. No, pero menos crispada que lo que los medios muestran, creo. Eso es lo que yo contesto. Lo que yo vi ayer es que vehemencia. Yo no veo una sociedad crispada para nada. Yo veo el sur sí crispado. O sea, la Araucanía es una sociedad crispada. Ayer hubo 2 marchas en la ciudad. Pero hubo 2 marchas, y en Buenos Aires, o sea, o en París o en Londres hay 40. Buenos Aires, qué buen ejemplo. Si existe hoy en Latinoamérica una ciudad partida en todo, se llama Argentina. Crispadísima y polarizada. Pero Claudia, esto no es así para nada. Y de hecho, es bien triste como la oposición. Es tanto el descontento con la presidenta de Chile que tuvieron que ir a buscar a 1000 kilómetros un problema que lleva 500 años. No. A ver, Rafa, aquí no han logrado nada. ¿Qué oposición fue a buscar? A ver, si eso no es cierto. La oposición está tratando de rearmarse y esto fue un problema netamente gremial. Ojalá hubiese habido ese músculo, ese motor que hubiera podido potenciar todo esto de manera de ser oposición. Eso no existe hoy día. Vamos con hechos concretos, las declaraciones de los propios camioneros. La sociedad crispada, de verdad, tendrían problemas todos los días. Yo creo igual que Luciano, que la sociedad chilena no está crispada, está cabreada, está deprimida, está choreada con el sistema político, está choreada con los políticos. Pero crispada, de gente que no se habla, que se pelea, solo existe por lo mismo yo creo que los proyectos, y aquí probablemente vamos a diferir, que los proyectos que ha enviado el gobierno son proyectos para sociedades crispadas. No son proyectos para sociedades que tienen algún acuerdo mínimo, ciertas bases mínimas de funcionamiento. Son para crispar la sociedad, y a mí no me parece malo crispar la sociedad, porque cuando a mí me parece pésimo. Cuando tienes porque cuando yo tengo desacuerdo, pero los descontentos se solucionan de manera progresiva y gradual, no se solucionan de un momento para otro. No siempre, no se hace así.
No sé, el apartheid no sé, entonces no se la resolvió política así. del que grita más fuerte, del que pega más fuerte sobre la mesa. Sí, significa juego de poder y equilibrio de poder. Y bueno, así le ha ido este gobierno con esos proyectos. Bueno, mal hechos, mal redactados, señalados a último minuto, sin básicamente discusión, intentando imponer mayoría, teniendo que mandar leyes que imponen su mayoría, reparen los proyectos a posteriori. No imponen su mayoría, se dejan guiar, leen los diarios de oposición, piensan como la oposición, están preocupados todo el tiempo por la oposición. ¿Quién? El gobierno de la oposición. ¿Tú crees que el problema del gobierno es ese? Yo creo que el problema de Jorge Hugo es que no cree en lo que está haciendo. Tiene un proyecto, tiene un programa, y no cree en eso. Tiene todo el derecho a no creer, pero yo no puedo. Son una alianza de gobierno. Lo que no se tiene derecho en la vida es estar en contra de tu propio proyecto. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué, presidente Che? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. Yo no estoy de acuerdo. Súper bien, y está bien, pero yo soy ministro de Interior de un gobierno en el que yo estoy en desacuerdo central con las cosas que está haciendo. Bueno, evidentemente hay alguien que está jugando. Espérate, quiero llevar también a la información, además de opinión. Ayer hubo algo que yo creo que no hemos visto todavía, como las réplicas de eso, pero que probablemente va a aparecer, y es muy probablemente una fractura en Interior. Las declaraciones de Alewi, y estamos hablando de un subsecretario importante en la moneda, no porque es subsecretario del Interior solamente, sino porque Alewi es un dirigente político importante y gravitante en la moneda y cercano también a la presidenta. Y tiene este tipo de cosas bueno, o solía ser bueno hasta ayer. No sé, fue muy categórico en sus declaraciones en la mañana. Y el ministro del Interior terminó el día quitándole el piso a esas declaraciones. Habían rumores de que podría incluso renunciar. Hay gente que dice meterle dos pelitos más a la sopa. Hay gente que dice no, que Alewi es un tipo responsable que no va a renunciar ni hoy ni mañana, pero quedó, pero ahí por lo menos queda un interrogante. Y dos ausencias importantes ayer, la presidenta y el PC. No estaban. El PC tenía una... Pero tampoco estuvo el PPD ni la Democracia Cristiana, si es por los partidos pero no debería sacar una declaración cierto conjunta. Protagonismo de la presidenta que hubiera sido importante. Pero es que y en el PC particularmente, que tenía una movilización en el Cerro Santa Lucía que pasó sin pena ni gloria también. Nada. Sí, el caso de la presidenta... Hicieron una condena formal la prensa dice hoy que ella siguió haciendo todas sus actividades normalmente. ¿Qué significa eso? Que sigue haciendo todas sus actividades normalmente, y que durante la tarde estuvo en la moneda monitoreando el conflicto, y que la noche fue una cena que estaba programada en Casa Piedra. Si hubiese hablado, si hubiese salido, también muchos dirían, pero qué error comunicacional más grande que la presidenta hable en una situación así. Deberían haberla cuidado, de haberla guardado para que no se expusiera. No sé, a mí me cuesta eso. Aquí sobre la tesis de Alewi Orrego, me debería decir, de Burgo, siento que fue muy duro. Sí. Vamos a hablar un poquito de ese tema también con Angélica Tepper. Ella es presidenta multigremial Araucanía. La multigremial. Sí, ayer estuvo con los camiones. Angélica, muy buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Angélica. Bien, gracias. ¿Qué sintetizarías? ¿Cómo sintetizarías tú el día de ayer? O sea, ¿hubo logro, hubo acuerdo, o siguen las cosas como estaban antes? Mira, en realidad el día de ayer fue un día muy intenso, de grandes emociones y de una gran pena. ¿Por qué? Te digo por qué. Grandes emociones, intenso, porque ayer estuvimos todo el día en Angostura, detenidos. Nos conocimos entre muchos que no nos conocíamos, gente que vino de Castro, que se plegaron de diferentes partes. ¿Usted venía, perdón, Angélica, usted venía en los camiones? ¿Cómo usted llegó a apoyar? No, a ver, yo estuve en Temuco, después por reuniones me tuve que venir a Santiago, y yo me fui ayer a las 6 de la mañana y estuve todo el día en Angostura. ¿Y qué rescata, Angélica, de lo que sucedió ayer? Porque precisamente el presidente del gremio camionero señaló que ellos acogían de buena forma lo que finalmente la acción del gobierno de dejarlos entrar a la ciudad, a pesar de haber supuesto en un principio, y de haber señalado que efectivamente había un abandono del Estado en la Araucanía. ¿Le parece satisfactoria esas explicaciones? ¿Qué se espera a posteriori de este evento? Mira, lo compartimos plenamente, pero te digo, pero con una gran pena. ¿Y por qué te voy a decir con una gran pena? Porque en realidad nosotros veníamos en forma muy tranquila, muy pacífica, y al ingresar acá, nuestra gente, la gente que viajó por 4 días, fueron apiedrados,
nosotros veníamos por seguridad, por paz, por tranquilidad, por poder seguir viviendo con tranquilidad, emprender y sin terrorismo en nuestra región. Y nos encontramos que a 2 cuadras de la Moneda la gente es apiedrada, le lanzaron una bomba molotov a una camioneta, apiedraron los camiones, parabrisas rotos, gente con heridas en las cabezas porque recibieron piedra. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? Es decir, sabiendo que venían estos vehículos, sabiendo que habíamos viajado 4 días, algunas personas, entonces, que algo está algo no está bien. Pero algo no está bien, probablemente, Angélica Teper, para todos los lados. Digamos, no creo que lo que se mostró ayer es que no es que hay un sector víctima de otro. La realidad es bastante más compleja a la hora de determinar si hay víctimas o victimarios. Cada sector de los que estaban en juego ayer, tanto los camioneros como también mapuches, la trama es más compleja. A ver, yo creo que aquí la gente no está entendiendo que uno está pidiendo, fuera que nosotros estábamos pidiendo para nuestra región, este es un tema transversal, y nosotros siempre lo hemos dicho. La delincuencia no mide sectores, la violencia no mide sectores. Entonces no entiendo cómo las personas, si uno está haciendo una muestra donde se está mostrando que hay terrorismo, que hay inseguridad, que hay violencia, no abogue también por eso para los suyos. Es decir, tú no puedes calmar la violencia, no puedes pedir seguridad y paz con más violencia. Nosotros, por eso dijimos siempre, lo de nosotros es una muestra de dejar un documento e irnos, nada más. Claro, y eso es lo que se hizo. Pero hay algo con los símbolos, los camioneros, huelga de camioneros trae muchos recuerdos a mucha gente, por lo menos a mí. Me trae algunos traumas que no... A ver, nosotros nunca hicimos y no hicimos una huelga de camioneros. Nosotros dijimos una movilización para mostrar los camiones quemados. Si el decreto del gobierno no hubiese sido, no hubiesen sacado ese decreto, jamás hubiesen detenido los camiones. Sí, ese fue el gran error que hubo, que sacaron ese decreto. Por ende, ningún camión pudo entrar a Santiago y se produjo un gran atronchamiento en las diferentes partes de las entradas de Santiago. Nosotros estábamos ocupando una calzada, el resto estaba expedito, pero como los camiones no tenían ingreso, se empezaron a juntar y obviamente que produjo el caos, pero nosotros no producimos nada. Nosotros cuando nos dejaron ingresar, oye, ocupamos una vía y el resto de los autos empezó a circular y todo. Ahora lo que sí, y por qué la gran alegría, porque se produjo, la gente que podía circular de norte a sur no tenía por qué detenerse. Pero ahora, esto en términos comunicacionales finalmente logra su objetivo, es un éxito. O sea, precisamente tal vez la torpeza del gobierno en no permitir el paso de los camiones temprano en la mañana hizo que todos los medios se concentraran finalmente en estos camiones y pudieron mostrar efectivamente lo que ustedes señalan. ¿Qué es lo que esperan de aquí en adelante que suceda, Angélica? Y cómo ven también la llegada de Joanet como nuevo intendente. Mira, nosotros, ayer se entregó una carta, esperamos que a corto plazo, como se dijo ayer, se pueda ver una mesa de trabajo, se puedan ver los puntos que se entregaron, se puede trabajar en eso y se vean acciones concretas para terminar con la seguridad con la que estamos viviendo. ¿Cuáles medidas concretas? Porque se ha intentado todo en la Araucanía, se ha intentado la vía represiva, la vía de diálogo, la vía de olvido, y nada ha funcionado. Yo creo que aquí hay que aislar a la gente que está violentando y hay que terminar con la agresión a las personas y a la gente de trabajo. Ya, pero eso... Y esa pega no se ha hecho. Se han terminado 132 camiones y ¿cuánta gente? ¿Cuántos condenados hay? Nada. Nada. Es decir, nunca hay culpables. Acá en Santiago pasan cosas y ustedes al tiempo después, semanas, días, tienen responsables. Nosotros
No necesariamente. Sí, pero mucho más. Perdóname que le diga, el problema que usted ve, efectivamente, la Araucanía es un problema enorme. Ayer el ministro del Interior reconoció que aquí había un fracaso, pero también en el resto del país, lo que pasa es que según es muy centralista, también tenemos un problema. Claro, lo de la Araucanía es un punto más complejo. Pero el resto de los chilenos también por lo menos muestran que tienen inseguridades y tienen problemas también con la justicia. Y es por eso que mucha gente ayer adhirió y nos esperaban durante todo el trayecto a Santiago con bandera, con bocinazo, en todas las pasarelas estaban llenas de gente. Y por eso digo que una gran alegría, porque la gente en el fondo sacó también, donde vio esta muestra, también se atrevió a mostrarse y a mostrarse y a decir, sí, los apoyamos. Estamos con ustedes. Bueno, vamos a ir viendo cómo avanzan entonces estas conversaciones, señora Angélica Tepper. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Hablamos con Angélica Tepper, presidenta multigremial de la Araucanía. Ayer hablamos un poco de esto Osvaldo Andrade, y yo creo que varios socialistas tenían la misma percepción, pero Osvaldo Andrade dijo que era un tremendo error permitir el ingreso de los camiones porque esto va a generar un precedente que puede ser nefasto. O sea, una posición a atender. ¿Que ingresaran? Ayer, dentro de esa vorágine tóxica que es Twitter, muchas de las discusiones apuntaban a que si esto lo hubiera autorizado Piñera o no. Yo creo que hoy día es muy difícil oponerse a una marcha, a una movilización de buena manera. Hay que buscar cómo canalizarla, cómo viabilizarla más o menos bien, pero es imposible hoy día. Pero igual tanto Piñera como este gobierno han desviado recorrido, han llevado la se hace lo que se puede para tratar de canalizarlo de buena forma para que no quede se la embarrada. Nadie quiere elementos simbólicos de esa índole frente a la moneda. O sea, pasar por la moneda no es tan fácil, ¿no? Yo hace mucho tiempo. No, pero es muy difícil también decir, mire, no vamos a permitir el ingreso de algo a Santiago. Lo que dice Andrade, no vamos a permitir el paso camiones genera un precedente. Oye, ese precedente está. La ciudadanía que se ahora, el precedente normalmente es con la gente de a pie. Sí, bueno. Es distinto en camiones. Está bien, sí, pero acá lo que no se tomó en consideración es que venían 4 días de 800 kilómetros con camiones. O sea, no hay discusión no hay ninguna discusión de que el gobierno se manejó mal. No creo que no. El pobre Orrego, ¿y lo vieron en la declaración a las 6 de la tarde? Y el señor Gustavo Funa ahora se va a querellar contra Claudio Orrego. Eso es lo que yo llamo oportunismo. A Claudio Orrego lo apalearon, no solo le doblaron la mano, lo pusieron de rodillas, lo pisaron. Claro, pero lo que yo no puedo creer es la tesis de que el señor Bullo no sabía nada en la mañana, que a Lewis se manejó solo. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién lo dice? Bueno, eso no está en la prensa, no está en ninguna parte. Lo que dicen es que ambos llegaron ayer a las 7 de la mañana a La Moneda. Claro. A Lewis y Burgos se juntaron y acordaron todos los pasos a seguir. Nadie ha dicho lo contrario. ¿Quién despertó más enojado hoy día, Lewis o Burgos? No, los dos están enojadísimos. Yo creo que hoy en el oficialismo nadie despertó contento. No, pero a Lewis yo creo que está... Yo creo que son 8:34 de la mañana. Ahora vamos a ir a educación. Otro tema que se tomó la agenda en el día de ayer con el ingreso de Sergio Vitar a este Consejo Consultivo en Educación, que ha generado también mucha molestia en los estudiantes, porque además fue ministro del Lago y también Vitar tiene simbología en ese trayecto de la educación. Si eres de los que ve oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca es un banco que se mueve contigo. Porque nadie puede ver en la oscuridad, Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología eActisense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Infórmate más en mazda.cl. Vamos y volvemos, 8:35 de la mañana. En Radio Cero, desde cero. Pensar que cuando partí me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos, eran mi idea, mi negocio, mi futuro. Unos ven olivos, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras. Comercio exterior, financiamiento, sucursal en Nueva York, inversiones. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:36. Nadie puede ver en la oscuridad. Nadie puede evitar el cansancio. Nadie tiene visión en 360 grados. Por eso, hicimos lo que nadie había hecho. New
Mazda 6 con tecnología iActive Sense, sistema de control de luces altas, sistema de advertencia de cambio involuntario de pista, sistema de advertencia de punto ciego, alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en Mazda.cl/iActive Sense. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Venta especial Claro. Pórtate ahora y lleva tu Motorola Moto X segunda generación con cuota inicial 0 pesos. Al contratar un plan Pro 4 GB con Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar los gigas de tu plan por solo 24.000 pesos mensuales por un año. Además, podrás encontrar los mejores smartphones también con cuota inicial 0 pesos. No te lo pierdas. Es solo por este jueves 27 y viernes 28 en todas las sucursales y distribuidores Claro adheridos. Vivir más de lo que más te gusta. Con Claro es posible. Este invierno se vive en Valle Nevado. Sube ahora y disfruta la adrenalina en el centro de esquí más importante de Sudamérica a 3.300 metros de altura. Encontrarás más de 1,5 metros de nieve recién caída, con increíbles pistas y un espectacular paisaje. Sorpréndete con la experiencia que la montaña tiene para ti y lleva tu deporte favorito al máximo. Vive el mejor fin de semana de la temporada en Valle Nevado. Es hora de subir. Tenemos más y mejor nieve. Ven y vive Valle. En Radio Cero, desde cero. Oye, bueno, estamos de vuelta, vamos a tener una invitada sorpresa hoy día. Vamos a hablar de educación un ratito. Así con Valentina Saavedra, presidenta de la FECH, que ayer fue muy crítica. Sí, oye, aparte de lo de evitar, que lo vamos a mencionar, ayer Carlos Figueroa se mandó unas declaraciones. Tremenda. ¿Ah? No te escucho bien, Rafa. Otro más que resucitó, está transformando en un verdadero taratorio ya había hablado. La política. ¿Cuándo fue que habló en el con Manuel Contreras? Como él había sido ministro del Interior, dio una entrevista, creo que un informe especial, vestido como combate a levantar. Deje jubilar a la gente tranquila. ¿Hasta cuándo van a tener que ir a la Fundación La Rosa a buscar a cualquier tipo para que hable mal del gobierno? Ya no. Acá tiene que ver con la gran fractura que hay entre ese la fractura entre la Fundación La Rosa y el resto del mundo no es una fractura. Es decir, no, pero para terminar mi punto, la fractura que hay entre ese mundo concertacionista que considera que el gobierno está haciendo las cosas mal, muy mal, y que hay preocupación, y ese mundo de la nueva mayoría que siente que tienen que partió de una manera muy distinta a como está hoy día. Pero lo que pasó en la reunión de presidente de partido a comienzo de esta semana fue ponerse de acuerdo para hacer el trabajo bien, porque dicen aquí por lo menos tenemos que terminar el gobierno bien. Ese es el nivel de preocupación que hay en la nueva mayoría. Y son estos señores que le dijimos el otro día que eran como los señores concertacionistas, más gorditos, más instalados, que tienen una mirada política y representan una parte. ¿Cuánta gente? Ojo, el señor puede ser bastante mayor, pero representa a qué sé yo, a Walker, a Pizarro, a Pizarro no. A Pizarro no. Pero si Pizarro ha sido Pizarro, durísimo Jorge Pizarro, defendiendo a Burgos cuando le quitaron el piso a la misma presidenta. No, si existe un demócrata cristiano cercano a Chile, se llama Jorge Pizarro. Pero que Carlos Figueroa salga señalando que ya no tiene conducción política y que además no le gusta y que prácticamente está obligando a el cargo, lo encuentro grave. Déjenme revelarme. Y señala algo lo que yo encuentro grave es el ninguneo que hay a la figura presidencial. Si existe hoy un comité político que tiene que manejar bien el país, también debería haber otro grupo político que se preocuparan de reforzar la imagen presidencial, porque en un sistema presidencialista a nadie le conviene el nivel de fragilidad en la que se encuentra la figura presidencial, como que no hay respeto. Sí, no lo sí, yo creo que ese es un punto clave. ¿Alguien comentó lo del mostrador ayer? No hemos mencionado todavía, pero claro, en el mostrador sale un artículo. Sí. Yo no me quiero hacer ni eco, fíjate. Bueno, pero sí, porque lo encuentro que es como un rumor. Pero bueno, expliquémosle a la gente, porque si no, no estamos hablando de algo que la gente no sabe. Bueno, en el mostrador salió un artículo, típicos artículos con fuentes anónimas, interesadas, sin firma. Escrito muy oblicuamente. Muy oblicuamente, donde sugerían que la presidenta le pone mucho al copete y a lo antidepresivo, y que estaría en una situación especialmente etílica, digamos. Y eso habría salido de un viaje que se habría tenido donde supuestamente a Europa. Claro, que habría sido muy regado. Y que los empresarios habrían dicho eso. El buen chileno es una maricona, perdón que lo diga al aire. De nuevo se repite, porque también se decía de Allende que era bueno para el whisky. Don Tinto, le decían Don Tinto y era totalmente abstemio, pero hay que decir, digamos, o sea, es
cada vez que hay un gobierno de centro izquierda, como la derecha no puede creer que la gente puede pensar distinto, y si piensa distinto es que está borracho. Perdón, es pero alcohólica. el mostrador es un Pero medio de derecha. ¿Es de derecha? A ver, ¿el mostrador? Por favor. No es de No sé, derecha. Luciano, no te lo No. pregunto, no, te lo pregunto en serio. No es de derecha, pero No. Se mueve por favor. tanto como esos patitos cuando... pero por la- favor. le gusta bueno, el infundio, le gusta el infundio, No, pero le por el gusta contrario, Ya, pero también- ahora le van a pero echar la también es culpa a la un derecha infundio. de un artículo que menoscaba la Figura integridad presi- moral o la No, figura pero presidencial. A Piñera lo hicieron bolsa con el asunto, tal vez no con un vicio en particular, Sí. pero lo hicieron bolsa en términos de la calidad presidencial. por eso yo no que creo, él- no sé si es de derecha, él encuentro tenía. que le da todo el mundo. ¿O Sí, no? por eso. O sea, no- No, Pero no quería dejar pasar ese gol de Rafa porque me parece No, un pero poco estoy diciendo que pareció gratuito. No, en la está historia de bien. Chile piensa que siempre alguien que piensa distinto es borracho, o está loco, o está enfermo, o no cree. O sea, me llama la atención la intolerancia Sí, absoluta. sí. Y, de que tu interlocutor no puede ser que simplemente tenga una idea distinta Claro. y una mirada del país que quiera ser distinta, sino que y lo mismo, tiene que estar ebrio, borracho, Ya, pero ahí pasa algo. la enfermo. Ahí la institución presidencial ¿Tiene Sí, firma, sí? sí. ¿Quién ¿Tiene lo firma? firmó? Sí, Marcela no, si Echenique. tiene firma, lo que decía Jiménez. Rafael es que no tiene fuentes. No tiene fuente. Eso, y no se sabe quién habló, empresarios que hubiesen entrado. Ahora, si la presidenta realmente le pone al litro, a mí no me importa nada. Y realmente, siempre pongo el ejemplo de Churchill, que era completamente borracho, y Hitler, que era abstemio. Yo prefiero 1000 veces a Churchill, siendo honesto. A mí no me parece que tomar... si uno no cae en el suelo, ni está vomitando, ni hace ridículo, me parece, o sea, si uno no se transforma en Boris Yeltsin, que era un borracho así de esos que había que levantar del suelo, no me parece mal, pero y no me importa, digamos. O sea, prefiero un presidente que tome, la verdad, te juro que la gente abstemia me pone... Ya, pero yo creo que a nivel transversal como que la figura presidencial, que era una figura reverencial en algún momento, está perdiendo o ha perdido totalmente esa reverencialidad en la sociedad. También, para hacerlo, yo creo como no justo, porque todas las cosas se tengan que equilibrar. Pero ya desde a Sebastián Piñera también se le criticaba lo mismo, acuérdate. La falta de figura presidencial. De prestancia, que estaba rebajando la figura presidencial. Del republicanismo, Yo que cuando creo que- sacaba lo del papelito eso le quitaba prestancia. El discurso de que Sí, las pero había una sí. animadversión con Piñera particularmente No, pero yo no sé mala si- yo onda, no o sea, sé si- Había mala onda, pero... Sí, no, es verdad, pero Sí. pero yo creo que también es que lo que pasa es que él tenía unas salidas, las piñericosas que se le llamaban, que también como que alimentaban un poquito. Sí, claro, pero hubo cierta prensa que finalmente buscó eso, hacerlo más grande, pues, potenciarlo y No, lo que te quiero decir es que agrandar. si uno empieza a buscar, o sea, así como se habla del desafecto de la ciudadanía con la política, sería súper injusto decir que partió ahora. El desafecto de la ciudadanía con la política, el desapego viene ya hace varios años y todos los estudios, si uno les hace un seguimiento, muestra que está bien en picada. Lo que ha pasado ahora es que esa distancia, ese descrédito y esa rabia con el mundo político se ha acrecentado. Porque consideran que la institucionalidad no funciona, por la boleta ideológicamente falsa, porque consideran que el gobierno no está haciendo bien, porque... Pero ser etcétera. diputado hoy día, por ejemplo. Ser diputado hoy día no es ningún honor. O sea, exacto, no es ninguno, no es el señor diputado, lo honorable. El señor honorable, no, diputado, ya no. es diputado. Sí, o sea, pasa es casi a para ser mirarlo como con sospecha. Claro. Bueno, ese clima, cuando digo que soy crispado, yo no quiero sumarme a aquellas Pero muy voces malo que eso. dicen que el país está cayendo a pedazos. No me quiero sumar a eso. Lo que yo veía ayer en televisión es que había mundos crispados. Las redes sociales no habían miradas desde el centro, No, desde el equilibrio. Eran los que encontraban que aquí la derecha era golpista total y eso era lo único que había aquí, y era o los otros que consideraban que esta era una izquierda inepta que quería meter un modelo de, o sea, había una cosa pero las redes muy sociales no- antigua Pero es que con las redes sociales son un tan mal termómetro. Sí, bueno, porque- es la yo también crispación misma. sabes que yo me he preguntado si son tan mal termómetro. Me he No, sí preguntado. son- La gente no está metida en eso. Sí. A la gente que le importa Son esto, a la gente que está son trabajando, a la gente que está en la termómetros feria, no importa un Porque carajo. si yo voy a tuitear algo, no voy a tuitear que rico está la vida, como había al comienzo unos tuiteros que eran así, que decían, estoy en el gimnasio, 1 hora, qué rico, hoy me comí eso, bueno, pero Claro, no era el medio, y se ponía, hoy estoy comiendo eso, había unos tuiteros que eran así, por suerte ya Además no tiene ni el impacto en 140 caracteres decir eso. ya se eliminaron esos tuiteros, no sé, me acuerdo que la Leonor Varela era así, como que contaba cosas como, oh, desperté,
súper rico, escuché música, como era una especie de diario de vida, pero totalmente insulso, pero ya no. Ahora eso se cambió un uno. poco a Instagram. Claro, eso se cambió a Instagram, como que en Instagram la gente se despierta y como que muestra la sana. Claro, que sana más rica, sí. son puras cosas ricas. Y todo como que tratando de poner como una vida muy artística, pero como a través de la gráfica. Con los filtros que así tu vida totalmente banal, con unos filtros. Sunshine. Oye, acá ahí tenemos un tuitero amigo que siempre está muy atento con nuestro programa, Kike Suzuki, que nos dice, oye, todos los tuiteros que conozco trabajan duro. Trabajan duro. Les voy diciendo para que no sean tan... ¿Está denunciando como drogadictos todos los tuiteros? No. ¿Cómo que trabajan duro? Algunos trabajan a volado, supongo. Vamos a ir al tema de educación, que fue un tema esta semana. Fue un tema por varias razones, porque también tuvo tropiezos el proyecto de gradualidad que se anunció el 21 de mayo. Ese proyecto de gradualidad fue bajando, después empezó a tener complicación respecto de qué universidades, cuántos porcentajes de alumnos podían acceder o no acceder a esta gratuidad, era posible o no era posible la gratuidad universal, cuánta gradualidad, etcétera, hasta que hace un par de días el Ministerio de Educación señaló que esto iba a quedar en el fondo postergado, una discusión más larga. ¿Y qué se dijo ayer? Que Sergio Vitar, ex ministro de Educación de Ricardo Lagos, va a ser parte de este consejo consultivo que el Ministerio de Educación va a conformar. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué dice Valentina Saavedra, presidenta de la FECH, que está aquí con nosotros? Ayer por lo menos escuché que decías que esto era intolerable. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo leen ustedes el ingreso de Sergio Vitar a este consejo consultivo, considerando la discusión que ha habido con gradualidad y cómo se ha ido dando también todos los pasos de la reforma educacional? Sí, o sea, yo creo que la discusión más que con gradualidad ha sido como con unas vueltas de carnero así bastante grandes, porque gradualidad es como cuando uno va implementando algo de a poco, y la verdad es que esto no es que se esté implementando de a poco, sino que han habido como 6, 7 cambios desde el 21 de mayo respecto a la gratuidad, por lo menos para el próximo año, y por lo tanto yo no sé si eso es gradualidad, y yo tendré una diferencia, porque para nosotros finalmente esto es una falta de objetivos por parte del ministerio y por parte del gobierno, y que yo creo que son la traducción más clara de una falta de cohesión de la nueva mayoría de qué es lo que quieren hacer con la propuesta más importante, una de las propuestas más importantes que tenían una de las propuestas más importantes que tenían en el programa de gobierno. Y respecto al Consejo Consultivo, mira, yo creo que antes de hablar de Vitar, que efectivamente es una figura bastante polémica, a nosotros nos parece, primero, como cuando decíamos que es impresentable, es que nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo impresentable? Nosotros hoy día tenemos una reunión con el Ministerio de Educación para resolver cómo van a ser las mesas prelegislativas. Y a un día de esta reunión nos enteramos de que va a haber un consejo interno. Claro, pero es como el típico comité de expertos que ha usado la nueva mayoría para resolver cuando tienen problemas. Pero una consulta, y con todo respeto, ¿por qué el gobierno tendría que avisarle a ustedes que va a hacer un consejo consultivo? Yo no digo que tenga que avisarnos, sino lo que yo creo que aquí hay una lectura errada respecto a el problema de lo que está pasando con la reforma educacional, porque a la reforma educacional no le faltan más técnicos, no le faltan más expertos, de hecho. ¿Qué le falta? Yo creo que lo que le falta, y lo que hemos planteado como insistentemente, es que le falta legitimidad. O sea, acá la reforma educacional no está dejando contento a ningún sector social, y es porque no se está tomando ninguna decisión realmente. Y para eso, según nuestra perspectiva, acá lo que falta es apoyo social. Además hay una cosa de tiempo. El comité de expertos no habría sido que antes de la reforma y no después. O sea, bueno, le hubiese sido lo ideal. Ya existe una primera propuesta del ministerio, y como decía anteriormente yo, acá lo que falta es apoyo social. ¿Y por qué falta apoyo social? Es porque esto no está respondiendo a ningún interés social. Pero también hay que ser justo que esperar que de la Confech algún apoyo social para cualquier proyecto del gobierno era imposible. O sea, cuando empezó esta reforma, desde el comienzo estaban en contra. No es un poco... No fueron un poco irresponsables al no... No, pero yo te preguntaría quién estuvo a favor del proyecto del año pasado. ¿De cuál? Ya, entonces no solo la Confech. Pero ¿de cuál proyecto? Espérate, pero expliquemos la relación. Entonces, ¿de cuál proyecto? ¿De cuál proyecto el año pasado? Cinco proyectos. Porque la reforma educacional ha ido teniendo etapas. ¿De cuál proyecto es tú? ¿Del lucro? Yo estaba a favor, pero al principio, el proyecto original. Y luego, claro, como
y estaba huérfano, nadie quiso hacerse cargo de la guagua, una guagua que ustedes crearon. Es decir, el proyecto fue creado en gran parte, no tú, sino que la Confech, en gran parte con las reivindicaciones del 2011. Y sin embargo, después, a la hora de los que hubo, como no era todo lo que habían pedido en 2011, entonces no nos gustó. No hubo falta de responsabilidad ahí un poco porque acá algo, por lo menos. Acá nosotros desde la Confech no tenemos el rol de ser un escudo del gobierno. No, pero acá nosotros, pero deja que termine. Y lo que pasó durante el año pasado nosotros lo dejamos bien claro desde un momento. Acá hay que tomar decisiones. Si uno, por ejemplo, está en contra del negocio de la educación, uno dice, bueno, entonces no hay lucro, ¿cierto? Pero el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, no hay lucro, pero solo con los fondos públicos, pero además se van a permitir arriendo, se ingresan nuevamente los bancos ahora al sector escolar para el tema mismo de la compra de los inmuebles, y ahí finalmente entonces sí va a haber negocio de la educación. Entonces, nuestro problema tiene que ver con una diferencia de principios, porque acá no es como uno puede resolver el exceso del negocio, sino que es como uno erradica el negocio. Pero Valentina Saavedra, también otros sectores de la sociedad dicen que el problema que tiene el gobierno es que ha escuchado demasiado a los estudiantes, que la bancada estudiantil ¿cómo se dice? Ha tomado el control del contenido de la reforma, y que ha dejado de escuchar a otros sectores de la sociedad, a otros padres y apoderados de colegios subvencionados, a esos niños que no salen a marchar. También hay una discusión. Bueno, por eso que dicen que los estudiantes monopolizaron la agenda. Está bien, y yo creo que las diferencias son justas y son necesarias cuando se hace política, pero yo creo que el gobierno no puede pretender dejar contentos a todos, porque finalmente, ¿qué pasa? Que no deja contentos a nadie. Claro, y cuando nosotros planteamos qué es lo que estamos demandando, es porque además el gobierno, la nueva mayoría llegó al gobierno con ciertas promesas. No llegó con la promesa de, bueno, vamos a dejar que las familias sigan pagando, vamos a dejar que siga el negocio de la educación. Ellos llegaron con la promesa de que iban a hacer de la educación un derecho. Y esa es la promesa que no están cumpliendo. Y por lo tanto, ahí, claro, si ellos hubiesen llegado al gobierno diciendo, no, mira, sabéis que yo creo que efectivamente la educación es un privilegio, es un bien de consumo, ok, no tendríamos nada que cobrarle. Pero ellos llegaron con otras promesas, y que, como dices tú, son las consignas del movimiento estudiantil. Pero a la hora de poder implementarlas, prefieren empezar a ver cómo hacemos un Frankenstein, a ver si algún sector, todos dicen, bueno, sí, es un poquito mejor. Ya, pero ese Frankenstein, Valentina, implica también algo que Rafa decía en términos de la responsabilidad de la Confech, una cierta gradualidad. O sea, estamos en un modelo que a la Confech claramente no le gusta y que quiere mejorar, y que evidentemente necesita modificaciones, y el modelo de educación es chileno, pero sin embargo, al no permitir que vaya gradualmente cambiando o derivando hacia algo que podría ser el ideal, que educación gratuita de calidad, pública incluso para todos, finalmente no se está permitiendo nada. Tú incluso en algún momento declaraste que era mejor no tratar de instaurar la gratuidad ahora para el 2016, porque se estaban pervirtiendo los mismos objetivos del sistema educacional que la Confech tiene por bueno. ¿Tú prefieres que no haya ningún cambio hasta que el sistema pueda cambiar del todo? No, mira, nosotros, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, nosotros sabemos que los cambios son graduales y que vienen paulatinamente, que requieren tiempo, y que probablemente una reforma ahora, claro, se puede establecer, pero va a requerir como tiempo de implementación. Eso nosotros lo tenemos súper claro. No estamos aquí como, de aquí a mañana queremos todo, no. Pero sí que se tenga objetivo, porque si uno dice, bueno, aquí yo voy a hacer un cambio, pero ese cambio no va en ninguna dirección muy concreta, y después hago 3 cambios, cada cambio va en direcciones distintas, eso es no tener objetivo. Y eso es lo que por lo menos yo estoy manifestando cuando digo, bueno, a la nueva mayoría también le falta cohesión, porque yo creo que el claro ejemplo de lo que está pasando ahora con la gratuidad del 2016, o sea, la presidenta salió a dar un anuncio el 21 de mayo, y finalmente se le desarmó por su propia coalición. Porque su propia coalición no fue capaz de ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que querían hacer sobre la gratuidad. Y ahí llevamos 7 anuncios distintos entre los que hace la presidenta y entre los que hace el ministerio, y finalmente no se resuelve nada. Y cuando yo estoy, para volver al tema del comité, lo que yo veo finalmente es que intentan solucionar ese problema de cohesión, esos problemas que son políticos, no son técnicos, a través de un comité de expertos. Y es lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando tuvieron el problema de Cabal, los problemas de corrupción, en donde cómo los pasos para solucionarlo. Un acuerdo transversal entre los partidos, un cambio de gabinete y un comité de expertos, la Comisión Engels, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que falta ahí?
Los actores sociales, falta la sociedad. O sea, el resolverlo entre ellos mismos, que son los que están deslegitimados, no les va a entregar más legitimidad. Dame un segundo. Pero porque, por ejemplo, ahora en educación pasa lo mismo. Tienen un conflicto, hay un conflicto político, la reforma no tiene legitimidad, el ministerio no tiene legitimidad, el gobierno no tiene legitimidad. ¿Y qué hacen? Primero, cambio de gabinete, cambian al ministro, ¿cierto? Después, ¿qué hacen? Un acuerdo entre la nueva mayoría a través del cónclave. Y después, ¿qué hacen? Un comité de expertos. Son los mismos pasos y nuevamente el factor común es que no está la sociedad metida entre eso. También hay un contexto y una realidad, digamos, recogiendo lo que se ha señalado, que muchas de las reformas que se plantearon tenían por delante un panorama económico distinto del que tenemos hoy día. Eso es lo que se llama ahora realismo sin renuncia y la gradualidad que ha dicho el ministro Valdés y el ministro Burgos, ¿eh? Y que por lo tanto las condiciones cambiaron y que hay demandas que no se van a poder cumplir a cabalidad. Eso es uno. Dos, lo que dice Sergio Vitar hoy día, en que dice que hay que matizar la opinión de grupos que pretenden cambiarlo todo. Esa declaración de Sergio Vitar yo creo que coincide con un sector, comillas, de la antigua concertación, que consideran que aquí no se pueden tener tantos frentes abiertos a la vez, porque cuando uno tiene 20 prioridades, no tiene ninguna. Entonces, eso te quiero decir, que probablemente han cambiado también las condiciones y el contexto donde se han dado también esta reforma. Sí, pero mira, yo creo que esos cambios de contexto finalmente son muchas excusas, porque nosotros, por ejemplo, en educación superior, de hecho, lo que estamos pidiendo es que se cambie el enfoque de la educación. O sea, hoy en día, por ejemplo, las universidades privadas no tienen ninguna regulación, las universidades estatales no tienen ni siquiera planificación anual, no tienen planes de desarrollo definidos entre sus comunidades, ninguna de las universidades. Tienen que haber condiciones, por ejemplo, de existencia un poco más, digamos, más sólidas, más complejas. Tiene que haber efectivamente objetivos que, o sea, las instituciones educacionales existen por algo. Y por lo tanto debiesen tener objetivos del por qué existen. Eso en Chile... Sí tienen, si están acreditadas porque mostraron sus objetivos. Bueno, digamos que la Universidad del Mar también está acreditada. Sí, pero ahora... Ya, entonces no podemos, digamos, decir que hay un mecanismo que puede tener... Pero dame un segundo, porque lo que yo estoy planteando es que, por ejemplo, exigirle objetivos a una institución no es más plata. No, es pensar la educación de una manera distinta. Entonces esta cuestión de que sin plata no se puede hacer nada es porque finalmente lo que hoy el gobierno está pensando es que no quieren cambiar nada más que metiéndole plata. Claro, pero hay una cosa que cuando nos dicen fortalecemos la educación pública porque metemos plata. Ese es un factor, pero hay un montón de otros cambios que hay que hacer. Pero ¿con qué se da por conforme la CONFECH? Estamos con Valentina Saavedra, presidenta de la FECH. Acaba de haber que presentar algún proyecto en adelante. Los proyectos de educación superior han sufrido cambios, pero uno tras otro, evidentemente cuentan con una oposición no solo de la derecha, que es una oposición bastante feble, pero dentro de la misma nueva mayoría y en el lado de la CONFECH, ¿cuál es el ideal? ¿Qué es lo que se espera para ir evidentemente progresando? Como tú decías, nosotros estamos a favor de una gradualidad. ¿Qué se espera de un proyecto próximo del gobierno para que sea un mínimo aceptable? Mira, nosotros de hecho sacamos un documento hace un tiempo, lo sacamos como a principio de año, que es donde se recopilan todas las propuestas que tiene la CONFECH, se llama Principios Fundamentales para una Nueva Educación Pública. Y tiene, digamos, 7 puntos programáticos que a nosotros nos parecen fundamentales, que tiene que ver la gratuidad, fin al lucro con todo tipo de recursos. Gratuidad total para todas las universidades, sea cual sea. No, yo creo que, las que estén adscritas, digamos, a un sistema de gratuidad. Y en eso nosotros, por ejemplo, vemos que un mecanismo que... ¿Estatales o no estatales? ¿Estatales o no estatales? O sea, pueden haber universidades privadas que digan, no, yo no me quiero adscribir al sistema de gratuidad, pero no pidan financiamiento público. Okay. Pero bueno, y respecto dame un segundo. Respecto a lo anterior, a lo que decías de que, lo que dice Vitar sobre no hay que tener muchos frentes abiertos. Mira, lo que dice Vitar es que en el fondo tienen que tratar de matizar la opinión de grupos que quieren cambiarlo todo. Mira, la verdad es que, y la molestia que nosotros manifestamos ayer es que, la verdad, yo no sé qué espera el gobierno poniendo a Vitar en la reforma educacional. Ya, ¿te parece una provocación? Claro, ¿parece una provocación? A mí me parece, yo no sé si el gobierno dijo ya, ¿sabéis que vamos a cambiar los objetivos? Y por lo tanto ponemos a este comité de expertos y estos objetivos nadie no lo han explicitado en ninguna parte, o la verdad esto no tiene ni pies ni cabeza, porque el ex ministro Vitar
poco y nada hizo por la educación pública. O sea, él es conocido por el crédito con aval del Estado. Ayer decía, bueno, yo le pido a Valentina que le pregunte a esos 300.000 estudiantes que ahora estudian y que pueden pagar la educación. Esos 300.000 estudiantes hoy están marchando porque están endeudados hasta las patas, porque tienen 25 millones de deuda, y yo le pregunto en verdad si eso es haber estudiado. O sea, el único pecado que cometieron mis compañeros fue haber estudiado. O sea, es como está de moda, como está de moda la frase, porque las últimas semanas he escuchado respecto a todo. Pero no es Arrantel del CAEM, no Vitar, ¿no? No, entiendo que Sergio Vitar en el gobierno del Lago. Vitar con Lago, Eizaguirre de ministro. No, lo que te quería decir es que en estos días hemos escuchado varias veces, yo lo he escuchado en distintos casos, que el gobierno ha estado apagando el fuego con benzina. Lo dijo Juan Chumilla en el caso Mapuche, ayer también. Bueno, meter a Vitar no. Y meter no a Vitar señal. quizás también puede hacer un poco apagar el fuego con benzina, ¿o no? Claramente, o sea, como yo te decía, hoy día nosotros tenemos reunión con el ministerio. Nosotros esperábamos que, por ejemplo, este aplazamiento, que de hecho nosotros lo valoramos, hubiese servido para tener una discusión más sustantiva, y no solo con nosotros. Yo creo que igual es importante recalcar eso. Nosotros creemos que todos los actores que están involucrados en la educación también debiesen tener algo que decir al respecto. Pero, o sea, que un día antes se cree este comité. O sea, yo la verdad, o sea, Vitar es el principal responsable de las marchas del 2011. Las marchas del 2011 comienzan porque nuestros compañeros no tienen ninguna posibilidad de pagar sus deudas, porque claro, entraron estudiantes a la educación universitaria que no tiene ninguna regulación, y que por lo demás es una producción de cartones, porque después nuestros compañeros terminan en cualquier cosa menos en sus profesiones, y por lo tanto, como uno paga esas deudas, no es posible pagarlas porque estáis 40 años pagándolas, las pagáis hasta que empezáis a pagar la deuda de tus hijos. Entonces creo que en los colegios, hoy ya no se modificó un poco ese bajón. Pero Vitar, entonces y que ayer nomás Vitar diga, bueno, pero esto fue la mejor solución del mundo porque así pudimos ampliarle la matrícula para los privados con plata del Estado. Entonces también hay argumentos, no solo de Vitar, hay argumentos de gente como Ricardo Lago Escobar que dicen un gran aporte a la educación pública. Pero que dicen lo que permitió también eso, es verdad que abrió deuda y que las tasas de interés con los bancos eran excesivas, pero cambió el panorama de montones de familias que pudo tener por primera vez una generación universitaria. Hubo una ruptura en el destino de varias y cientos de familias que hicieron un cambio de rumbo. Es que yo siento que eso es verlo como en una sola variable, como pudiste pasar por la universidad, ahora tienes un hijo universitario. ¿Dónde está ese hijo universitario? Pudiste entrar a la universidad y ese hijo cambió la historia de tu familia, de un padre trabajador que se deslomó para poder llevar a su hijo a la universidad. Digo, creo que también es un factor a considerar. Es cierto que están endeudados. No, yo creo que un factor a considerar es que están endeudados con un crédito que paga el Estado. Y por lo tanto, ¿por qué no el Estado le paga? No, porque el crédito. No, pero escúchame. Dame un segundo. Dame un segundo, porque el crédito con aval del Estado, ¿por qué tenían que meterse los bancos, por ejemplo? O sea, Vitar es conocido porque fue quien le abrió la puerta a los bancos para que entrara a la educación. El Estado de lo más bien que pudo haber entregado, por ejemplo, becas a esos estudiantes para que también estudiaran gratis. ¿Qué tenían que hacer los bancos entre medio? La idea era meter otro negocio, facilitar, digámosle, a los empresarios un negocio más en la educación. ¿O meter el Banco del Estado? No, yo pienso que lo que se quería era tratar de que el Estado tuviera menos costos y efectivamente que la carga para el Estado fuera menor, pero no en fin, pero el Estado lo paga y además nuestros compañeros 10 veces. El Estado avalaba. Bueno, tenemos que ir cerrando. Valentina Saavedra, tenemos entonces este consejo consultivo por delante. Y lo último que te quiero preguntar, el cambio de mano entre el ministro Nicolás Eizaguirre y la ministra Ariana del Piano, ¿se ha notado para ustedes los estudiantes o es mejor, es peor, extrañan a Eizaguirre o están aliviados? ¿Cuál es la situación? No extrañamos a nadie, Ya. pero... No extraña a Eizaguirre, es simpático. Y dicen que... No, pero no, o sea, yo creo que más que quién está a la cabeza, yo insisto, acá hay un problema de político mucho más allá. O sea, la falta de claridades que tenía Eizaguirre también la está teniendo ahora, y yo creo que esa falta de claridad ya claramente es una falta de objetivos de la nueva mayoría sobre qué es lo que quieren hacer en educación. O sea, acá... No tengo pregunta. ¿Cómo te planteas tú ante lo del CRUCH y no el CRUCH?
a mí me parece que fue una de las torpezas máximas del gobierno, no entender que fuera el CRUCH, que en el CRUCH hay muchas universidades que son lo que fueron, o sea, lo que más detestaban los estudiantes, y fuera del CRUCH hay otras universidades que sí cumplen con lo que se está esperando. ¿Usted se cierra ante cuál es la frontera usted donde piensan que debería ir la gratuidad y dónde no? No, mira, yo creo que, bueno, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nosotros la gratuidad es una parte de hacer del derecho, de la educación un derecho. Y por lo tanto tiene que ir acompañada, por ejemplo, del fortalecimiento y la reconstrucción de la educación pública. Y para eso... ¿Pero qué con las universidades privadas creadas? Que por eso a mí me parece que las instituciones tal como están ahora no son suficientes. Y lo que el gobierno debe estar potenciando o instando es que las instituciones se transformen para ser gratuitas. No meter más plata, porque finalmente hoy la gratuidad sin educación pública, sin una transformación de fondo, es más plata para un sistema que creó el mercado. Es más plata para los mercaderes de la educación, que son los más contentos además con que evitar esta riga de esta comisión. Entonces... creo que aquí lo que falta es pensar efectivamente cuál es la educación que queremos, y esa es la que vamos a financiar, en vez de financiar la educación que los privados en su momento quisieron. Son 9:05 de la mañana de este viernes 28 de agosto. Valentina Saavedra, presidenta de la FECH, muchas gracias por estar acá. Buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. El viernes. Y con Luciano el viernes, sí. Chao. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. New Mazda 6, potencia tus sentidos. En Cero son las 9:07. Tengo que hablar con mi mamá urgente. Usa mi celu, toma. Tengo el doble de minutos por si te da la lata, mensajes por si no contesta, y megas para whatsappearla o buscarle pololo en Tinder.